That's us. Y Pentecostés, y llegamos a esto, perdón, y llegamos a Pentecostés. ¿Y por qué? Te puedes preguntar por qué la tomamos. Quizá en el mundo, quizás la próxima semana o durante... Se atribuye a Pentecostés en otra fecha, pero Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Pentecostés, ¿verdad? Pentecoste. Y nosotros, ¿por qué ponemos esto último en la serie, verdad? Creemos que Jesús, la venida del Espíritu Santo, es sin duda el cúlmine de la obra redentora de Jesús. La venida del Espíritu Santo sobre la tierra, de forma palpable y tangible para todos, sin duda es la parte, la guinda de la torta, hablando de esta forma, ¿verdad? Porque toda la obra de la cruz es lo especial, lo espectacular. Pero es como lo culmine diciendo, ya está, ahí está, avancen, sigan. Y más que una semana se trata de eso, de poder analizar lo que hizo Jesús y cómo Él fue cumpliendo con sus palabras, cumpliendo con todo lo que Él había dicho. Y nos encontramos que Pentecostés, una vez más, es una fiesta judía 50 días después de la Pascua. La fiesta de las primicias del trigo. La Pascua era conocida como la fiesta de las primicias de la cebada, pero ahora, según lo que nosotros podemos leer en Levítico o en Números 28-26, podemos darnos cuenta que esta es la fiesta de las primicias. Si la lees en el Antiguo Testamento, Pentecostés es la fiesta de las primicias. También para los judíos se reconocía que Pentecostés eran los días donde Dios, iba a decir Jesús, donde Dios había entregado la ley al pueblo. Había entregado la ley al pueblo. Y es curioso que quizás tiempo atrás Dios entregó una ley palpable, pero en Pentecostés Dios vino a traer una ley al corazón, visible. Y la tradición judía celebraba este día como el gozo de la ley. El gozo de la ley. Ahora, habían pasado 10 días desde que Jesús había ascendido. 10 días donde Jesús le dijo, espérense, tranquilos, porque necesitan ser investidos del poder. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que esta labor profética, ¿verdad? Así como Eliseo vio ascender al cielo a Elías y recibe la doble porción, ¿verdad? De la unción. Asimismo, pareciera ser que los judíos o los discípulos, los apóstoles, entendían este acto de que si veían ver a Jesús ascender, iba a venir sobre ellos, ¿verdad?, lo que él tenía. De hecho, Jesús les dijo, ¿verdad?, ustedes harán cosas mayores. Y no habla tanto sobre los milagros, sino el poder de evangelización y el alcance que iban a tener los apóstoles. Entonces vemos esto y ya han pasado 10 días. Han pasado 10 días donde Jesús dijo esto. Han pasado 10 días donde ya se supone, yo vi ascender al Mesías, ¿verdad? O sea, ¿y por qué no pasa nada? Si Eliseo vio, después le pegó al Jordán y pasó en seco al tiro. Y los apóstoles tenían que estar ahí mirando, esperando, se juntaban. Y no pasaba nada. 10 días. 10 días habían pasado desde que Jesús había ascendido al cielo. 10 días habían pasado desde que Jesús se fue. Y el sermón de este día se llama Es que el camino así es. Y te puedes preguntar, ¿por qué? Porque el camino de Jesús, lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, así es. El camino así es. La voluntad del Padre así es. Así es. El tema es que en medio del camino nosotros muchas veces sentimos incertidumbre, pero es normal. ¿Cuál es el punto de esto? Habían pasado 10 días desde que Jesús había ascendido al cielo. Él había prometido que serían investidos del poder. ¿Sabes qué? Cuando pasan este tipo de cosas, muchas veces nosotros caemos en ansiedad.
Es que Dios me prometió algo. Es que Dios me dijo que esto iba a ser conmigo. Es que Dios me dijo que este era su objetivo para con mi vida. Es que Dios me dijo que me iba a usar, pero han pasado 2 horas y no pasa nada. Entonces nos vemos frustrados porque salimos a la calle y ahora sí, en el nombre de Jesús, va, y no pasa nada, y estamos frustrados y nos sentimos estancados porque ha pasado tanto tiempo, han pasado 2 horas, 1 hora, han pasado 5 días, 10 días, 1 año, 2 años, 3 años y nada pasa. El tema es que muchas veces esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios estáticos, cuando las promesas de Dios se caminan. Uno camina en la promesa de Dios, uno camina en el plan de Dios, uno camina en el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero muchas veces Dios te dice, sí, es verdad, vas a poner tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y estamos diciendo, ya, pero que vengan, po. El tema es que habían pasado 10 días de que Jesús había ascendido. Muchas veces, ¿sabes qué nos pasa? Venimos a este lugar lleno de expectativas. Venimos pensando y soñando en que cómo de Dios debería moverse. No, es que Dios hoy día debería moverse en gozo. No, es que Dios debería hoy día moverse con alegría. Es que Dios, gracias mi amor, que Dios debería moverse por acá, moverse así, moverse asá. Y creemos que el mover de Dios tiene que ser como nosotros pensamos que tiene que ser. Como creemos que Él tiene que moverse. Entonces cuando Dios no se mueve acorde a lo que nosotros queremos, nos frustramos. Y a veces yo siento a Dios mirando del cielo. Dios no hace esto, pero como a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo sostenía el universo en mis manos? Entonces muchas veces quizás puedes pensar que ya han pasado días de lo que Dios te habló. Pero Pentecostés nos viene a recordar que aunque pareciera ser que el tiempo ha pasado, Dios lo va a cumplir. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud al momento de esperar la promesa? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud al momento en que Dios cumple lo que dijo en medio de nosotros? He estado estudiando últimamente la teología pentecostal. Porque si en algo es que creo es que lo que la teología pentecostal plantea. Que Jesús sana, salva, bautiza y volverá. Lo creo, está en mi corazón. No voy a decirlo. Está en mi corazón. Y ¿sabes qué? Decía, la carencia del movimiento pentecostal, plantea un autor, es la falta de oración. Pero ¿cómo, verdad? Porque los pentecostales sabemos y creemos en el poder de la oración. Pero a pesar de que creemos y confiamos en el poder de la oración, no oramos. Y uno se puede preguntar, ¿y cuándo yo debería terminar de orar? En tus tiempos de calidad. O cuando sé que voy bien encaminado. ¿Sabes cuándo creo yo? Y lo que planteaba este autor, teólogo pentecostal, decía, siento que una oración está bien encaminada cuando termina en adoración. Porque cuando terminas en adoración es porque te cansaste de pedir. Por lo tanto, pareciera ser que estuviste el tiempo suficiente en la presencia de Dios. El tema es que muchas veces nos acercamos a Dios y ni siquiera adoramos. Porque estamos tan ocupados pensando en nosotros mismos. Pero ¿cuál era la actitud de los discípulos? ¿Cuál era la actitud de la gente que estaba en este lugar? Dice que estaban todos juntos adorando. ¿Sabes cuál es la clave de la promesa de Dios? La adoración. ¿Quieres saber cuál es la clave para que Dios obre en nuestra vida? Es la adoración. La adoración, tal como decía Karen en la mañana, es la declaración pública de que Dios va a hacer algo aun cuando nosotros no lo veamos. Entonces, dice que estaban todos juntos, unánimes, habían pasado 10 días, pero ellos seguían ahí creyendo, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Ellos no se imaginaban lo que podían, quizás pensaban cómo podía ser, pero era algo que quizás no se imaginaban. Estaban alejados de las expectativas humanas. ¿Sabes qué? Cuando adoramos somos capaces de soltar un poco nuestra idea y decir, aquí me voy. Entonces mi forma ya no es la forma. Porque nuestra forma nunca va a ser. Porque yo puedo querer decirle al Señor, ya quiero orar y que la gente se caiga, pero Dios no quiere eso quizás. Quizás yo quiero que la gente se sane, pero quizás Dios tiene un propósito con esa persona.
O yo tal vez vengo al culto y ya vamos a hacer un llamado, vamos a imponer manos, va a quedar la embarrada. Pero quizás Dios quiere otra cosa. El tema es que muchas veces nos llenamos de expectativas y está bien, porque la expectativa lo único que tiene que causar en nosotros es hambre, no desilusión. Y si tu expectativa no está causando hambre de Dios, está mal enfocada. Porque esa expectativa lo único que está haciendo es querer alimentar nuestro ego, nuestra forma de ser y lo que nosotros creemos. Pero si nuestra expectativa está realmente puesta en Dios, va a haber hambre. Hambre, decirle, Dios, quiero más, quiero más, quiero más. El punto es que muchas veces nuestro más no es lo mismo que el más de Dios. Muchas veces el más no es, Señor, y me encanta, hermano, me encanta. Esto no es una crítica para el mover del Espíritu Santo, jamás voy a hacer eso, porque me encanta. Pero muchas veces igual me he visto frustrado porque veo que Dios no se mueve como yo quiero, pero ¿quién soy yo? Entonces hay 10 riéndose por allá, 4 llorando por acá, otros tirados en el piso, otros que no se pueden ni parar. Pero de eso se trata. Amén. Y estos son más que estos que están acá. No, multiforme gracia de Dios. Amén. La actitud del corazón de los apóstoles y de la gente que estaba en el lugar, en el aposento alto, los hizo capaces de recepcionar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan fijados y tan desilusionados que no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Y tenemos una imagen y decimos, Dios se tiene que mover así. Pero cuando Dios no se mueve así, es que no estuvo Dios. Quizás para los que son de cuna cristiana se pueden acordar. ¿Cómo estuvo el culto? Estuvo bueno, ¿verdad? Y habían días que no estaba bueno, pero ¿cómo que está? Yo como que ahora pienso eso, que ¿cómo no va a estar bueno? O sea, porque no fueron saciadas nuestras expectativas, pero Dios estuvo en ese lugar. ¿Sabes cuándo un culto está malo? Cuando no hay palabra de Dios. Mientras haya palabra de Dios, Dios está ahí. ¿Sabes cuándo un culto está malo? Cuando no hay unidad, cuando no hay orgullo. Porque ahí no estamos elevando culto, estamos elevando queja. Elevar culto es elevar adoración. O sea, si hay adoración. Ahora, dentro de lo que acabamos de leer vemos 2 grupos de personas. Y no voy a hablar el día de hoy de los que estaban hablando en lengua, así, no, de ellos no. Quiero hablarte de 2 grupos de personas que estaban ajenos, rápidamente esto. Un paréntesis. Cuando dice, los escuchamos hablar en nuestro idioma, el planteamiento teológico para eso siempre ha sido es que eran de la misma ciudad. Pero una mirada más exegética del texto, o sea, de poder escarbar en el texto, dice que la gente que entendió la lengua que estaban hablando era porque Dios había empezado a entregar dones. Entonces la gente estaba entendiendo porque Dios también había entregado un don de interpretación. O sea, la venida del Espíritu Santo no solamente fue a traer dones y ser llenos, sino a poder dar dones. Entonces de repente, no falta, ¿verdad? No falta el que dice, no, pero es que eran de la misma. Sí, puede ser, pero había gente ahí que no sabía el idioma. ¿Y cómo entendía? Una mirada más contemporánea dice, Dios también impartió dones en ese lugar que los hizo entender lo que estaba sucediendo. Porque el mover de Dios es así. Porque si no, Pablo no hubiese dicho después, cuando se habla públicamente en lenguas y el que no hay interpretación, que se calle. Entonces, si ellos entendían las maravillas de Dios y era para beneficio de algunos, es porque Dios fue ordenado y entregó todo lo que tenía que entregar. Cierro paréntesis. Tenemos 2 grupos. Los primeros, los atónitos o maravillados. Me da mucha risa, solamente lo voy a decir así, porque maravillar en el texto original, de verdad que yo no sé por qué la transliteración así. Lo voy a decir porque me da risa, solamente eso. Es saumazo, o traumazo. Como zarpazo lo digo yo delante, pero es como que quedan, ¡ah! No, ¿qué está pasando? Maravillarse, admirar, así como, ¡ah! La media voladita. Pero también dice que estaban los atónitos. Y es curioso porque estaban asombrados y atónitos, pero en el texto original esta palabra atónitos
es como, habla de desplazarse. Entonces es, wow, está bueno. O sea, estoy maravillado, pero en vez de ir a lo que me maravilla, me desplazo. Wow, está bien bueno esto, sí. Los escuchamos hablar en nuestro idioma y hay, pero queda solamente en un, wow. ¿Sabes para dónde voy, verdad? Y es, ¡wow! ¡Estaba acá! Pero yo me quedo aquí tranquilo nomás, no pasa nada. ¿Sabes qué? Muchas veces nos quedamos maravillados en lo que Dios hace, pero no somos parte de su mover. A todos nos maravilló lo que pasó en Apsuri, espectacular, hermoso. Pero que se quede en Apsuri. A todos nos encanta cómo Dios se mueve, pero es que es tan extraño, mejor de acá. Es que es tan precioso el mover de Dios, pero me desplazo. Es que queremos orar por ti, no, pero yo me voy a quedar aquí sentadito, no hay ningún problema. Entonces está el mover de Dios palpable, visible, pero muchas veces nos quedamos asombrados viendo. Pero esto a veces es algo sumamente común, porque había gente que seguía a Jesús, que se maravillaba de sus enseñanzas, pero nunca lo siguió. Y con el Espíritu pasa lo mismo. Hay gente que se maravilla, se asombra, somos amantes de los milagros, pero no del Dios de los milagros. Somos amantes del mover, pero de expectantes. Tenía un hobby cuando era chiquitito. Me encantaba ver videos de predicadores cuando mataban a la gente y toda la cuestión. De verdad pasaba, y Señor, pero qué bola así. Me metía en los comentarios. Necesitaba que mi fe creciera. Pero yo aquí nomás, Señor. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra actitud frente al mover del Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra forma? Yo sé que muchas veces el sistema y quizás nuestros abuelos vivieron cosas que nosotros diríamos eso es desorden. Pero lo que voy es que nosotros nos fuimos llamados a juzgar el mover de Dios. Fuimos encargados de entrar en su mover y disfrutarlo. Y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay un grupo de personas que son los maravillados, que están asombrados, pero eso no significa que están en el mismo sentir. Entonces hay mucha gente asombrada del mover de Dios, pero no está en el mismo sentir. Porque la persona que hubiese estado en el mismo sentir, según lo que leemos en Hechos capítulo 2, eran los que estaban hablando en nuevas lenguas. O sea, ¿estás en el mismo sentir o estás maravillado? La idea es que sean en las dos al mismo tiempo. Pero hay gente que no está en el mismo sentir, pero está maravillada, pero se queda ahí. Eso es para algunos, esto no es para mí. ¿De qué grupo vamos a hacer? ¿De los que solo se maravillan de lo que Dios hace o de los que deciden estar continuamente en su presencia? ¿Sabes qué? Los maravillados no son, o los que están en el mismo sentir, no son solamente los que están aquí el día sábado o el domingo siendo llenos de su presencia. ¿Sabes cuál es el fruto de una persona que está continuamente en comunión o que está continuamente llena de la presencia de Dios? En la semana. Ahí se ve si estamos en el mismo sentir. Ahí se ve porque ahí no hay nada de qué maravillarse. ¿De qué te maravillas en la semana? ¿De qué te maravillas? De que Dios es bueno, de que Dios es fiel, pero de tu tiempo con Dios. Ni para eso nos da muchas veces. Te automaravillas del mover que Dios tiene contigo en la intimidad. No nos alcanza. ¿Por qué? Porque la dejamos de lado, porque lo dejamos pasar, porque nos olvidamos de lo que Dios está haciendo. Chiquillos, si queremos ver un mover de Dios en esta ciudad, hay que meterse en oración. Hay que meterse en buscar al Señor y no solamente esperar, es que aquí no pasa lo mismo que en África, que aquí no pasa lo mismo que en Argentina. ¿Sabes por qué no pasa? Porque no hay hambre. Y estamos tan maravillados de lo que pasa en esos lugares que nos hemos olvidado de entrar. Tengo un amigo que me tiene chato con las campañas, que hagamos esto otro, que hagamos esto. Y yo digo, pero hermano, eso no va para acá. Pero ¿sabéis qué estaba pensando últimamente? ¿Por qué no?
O sea, estamos maravillados de cómo Dios se mueve, pero no queremos entrar. No queremos entrar, no queremos ser parte. Estamos espectacular el mover de Dios, es genial, pero vamos chicos, tenemos que entrar en el propósito divino de Dios, estar unánimes. No tanta división, diferencia, es que se pierde o que no se pierde, es que si hay, es que no hay. ¿Sabes qué? En el cielo eso no va a importar. Lo único que va a importar es que hay una iglesia que fue capaz de ser luz. Que nuestras diferencias no solamente nos hagan estar lejanos, sino podamos acercarnos, ser intencionales y estar dentro de la presencia de Dios. No estamos llamados a estar maravillados, estamos llamados a estar ahí metidos. Ahí metidos, ahí metidos, ahí metidos, disfrutando, viviendo, estando, recibiendo. ¿Para qué? Para ser testigos. Los que estuvieron maravillados, yo creo que ninguno después fue un predicador. Solo fue una persona que se maravilló. ¿Sabes quiénes fueron los testigos? Los que fueron llenos del Espíritu Santo. Y por último, tenemos otros que se burlaban. Tenemos los que se burlaban. Los que se burlaban eran los que estaban afuera mirando y decían, ja, 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 están borrachos. Ustedes saben de lo que nosotros nos referimos cuando alguien está borracho por el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo he visto más de alguno y me he visto a mí también. Pero cuando hay un desconocimiento del mover de Dios, lo único que hay en nuestro corazón es crítica. Es que eso no es de Dios, es que así Dios no se mueve, es que esa no es la forma, es que ¿por qué hiciste eso? Es porque hiciste esto otro. ¿Sabes qué? ¿Quién somos nosotros para cuestionar el mover de Dios? ¿Qué es desorden para Dios? Y muchas veces nos volvemos juzgadores y expertos en unción del Espíritu Santo. Y decimos, no debería ser así. Otra vez escuchaba a Carlos Anacondia, un evangelista tremendo en Argentina. Yo espero que nunca lo haga, pero dijo, si a mí Dios me dice que le tengo que tirar una sandía a una persona, yo se lo voy a hacer. Para los que conocen al viejito como es, ojalá no lo haga, ¿verdad? Ojalá no Dios que le diga eso, pero ¿qué nos puso a nosotros como burlones del mover de Dios? Burlones, y nos burlamos de cómo Dios se mueve y nos reímos. ¿Sabes quién se ríe del mover de Dios? El diablo. Él se ríe, ridículo, ¿sabes? Esto, ¿De qué grupo somos? Posterior a esto, Pedro se levanta. No están borrachos, dice. Son las 10 de la mañana. Esto no es Chile, es Israel. No están borrachos. Es lo que profetizó el profeta. Y ustedes que crucificaron. Pedro, una forma de amor sutil que tenía para predicar, ¿verdad? Esto es lo que dijo al que ustedes mataron, pero resucitó al tercer día, y lo que profetizó el profeta Joel. Esto es, ahora arrepiéntanse de sus pecados. Y el Espíritu Santo y Jesús cumplió todo lo que él había dicho. Descendió y recibieron poder, vino ese dunamis, eso que significa dinamita, y estalló en ese lugar. El punto es, ¿qué grupo vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser los que van a estar ahí metidos? ¿Van a ser los que miran desde afuera expectantes, pero miran desde lejos? ¿O vamos a ser aquellos que lo único que van a hacer es mofarse del mover de Dios aquí en la tierra y de los propósitos de la gente? Si nos vamos a reír, que sea en su presencia, pero jamás para cuestionar el mover de Dios acá en la tierra. Si nos vamos a reír, va a ser de gozo por algo que Dios está haciendo, pero jamás nos reamos de lo que Dios pudo haber hecho en la vida de una persona.